impresionante. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy tenemos uno de nuestros videos favoritos, mascarilla de cabello para cabello fabulous. Ahorita yo la verdad no tengo el cabello nada, pero absolutamente nada fabuloso. Yo se los voy a mostrar, me da un poquito de pena, la verdad, pero esa es la idea de que estemos aquí, para que vean cómo mi cabello va a pasar de este estado, como está ahorita, a un cabello fabuloso, radiante, hidratado. O sea, lo que pasa es que ahorita lo tengo demasiado reseco. Estuve de viaje, el cambio de clima, más el estrés ahorita de la boda que tengo. Entonces mi cabello está ahorita como apagadito. Y yo dije, Maína, o sea, tú te tienes que hacer algo en ese cabello porque, o sea, esto está terrible. Se los voy a mostrar para que vean que no estoy exagerando. Miren esto. O sea, ¿cómo yo puedo cargar el cabello así? O sea, yo tengo mi cabello ahorita sucio y está reseco. Entonces yo dije, nada, vamos a hacernos una de nuestras mascarillas fabulosas que son hidratantes, reparadoras, que te suavizan el cabello para cuando estamos en este momento que el cabello ya no da más y necesitamos una reparación intensiva con ingredientes que tenemos en nuestra casa. Así que quédate viendo para que veas cómo vamos a hacer esta mascarilla para que nos quede el cabello fabuloso, suave, brilloso, hidratado y que ya no tenga esas puntas resecas y que no se vea así como muerto y apagado. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, donde estoy publicando muchísimas reseñas de productos y probando productos junto a ustedes, así que vayan a seguirme también por allá. Y también en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Mayra, no le hemos más suelta al asunto. Vamos a ver cuál es la mascarilla, cuáles son esos ingredientes. Son solamente 4 ingredientes que son súper fáciles de conseguir, que probablemente los tenga ahorita ya mismo en tu cocina, así que no esperemos más y comencemos. Ok, Maini, ¿cuáles son esos ingredientes que nos van a dejar el cabello espectacularmente fabuloso? Bueno, sabemos que ahorita no lo tengo espectacularmente fabuloso, pero ustedes ya van a ver cómo me va a quedar ahorita cuando termine este video. Te vas a quedar, lo necesito. Yo en serio ahorita lo necesito, ya van a ver cómo me va a quedar. Ingrediente número 1, uno de nuestros favoritos aquí en el canal, el aceite de oliva extra virgen, el de la marca que ustedes quieran. El aceite de oliva yo creo que es uno de los ingredientes más fabulosos para el cabello y es viejísimo. Y aunque lo volvamos a usar dependiendo de la combinación que le coloquemos a nuestra mascarilla, es el efecto que te va a dar. Pero el aceite de oliva por sí solo, si tú quieres reparar tu cabello, lo puedes usar perfectamente. El aceite de oliva es súper rico en antioxidantes, lo que hace que tu cabello se mantenga fuerte, al mismo tiempo que te aporta hidratación a tu cabello, te da un aspecto brilloso, suave. Y les voy a ser sincera, yo nada más no utilizo el aceite de oliva como mascarilla. Muchas veces me pasó ahorita que estaba de viaje, no me llevé ningún serum para el cabello. Y ustedes saben lo que utilicé de serum, aceite de oliva. Estaba quedándome en casa de un amigo y le dije, ¿tienes aceite de oliva? Y él, ¿para qué? Para agregármelo en el cabello. Les juro que me agregué unas goticas en el cabello. Para los que me siguen en mi cuenta de Instagram, seguramente vieron las fotos que puse en una boda fabulosa, espectacular. El cabello lo tenía on fire. Y déjenme decirles que ese peinado yo me lo hice con aceite de oliva. El aceite de oliva es buenísimo para el cabello, pero lo vamos a combinar con otros ingredientes que son súper increíbles. Ingrediente número 2, aceite de coco, también uno de los consentidos aquí en el canal. Es importante que siempre que vayas a utilizar aceite de coco para tu cabello o para tu piel, trates de utilizar uno de la mejor calidad que tú consigas en el supermercado, en una tienda naturista, y que sea extra virgen. ¿Cómo tú vas a saber que el aceite de coco es realmente aceite de coco? Porque cuando está en temperaturas frescas o hacia frío, por ejemplo, yo estoy ahorita aquí en mi casa con el aire acondicionado, él tiene este aspecto, él se coloca sólido y cuando tú lo calientas o lo frotas en tus manos, entonces ahí es cuando él se pone líquido. Pero si tú de buenas a primeras lo consigues y está en estado líquido completo y eso jamás se endurece, entonces es de dudosa procedencia ese aceite de coco, que sea 100% natural. O también puedes guiarte leyendo los ingredientes, que sea solamente aceite de coco. ¿Por qué el aceite de coco para tu cabello? Porque el aceite de coco hace que tu cabello se recupere de la rotura, sobre todo cuando sufrimos estrés, cambios de clima, que como es mi caso, que como les estaba contando estuve de viaje, entonces ese choque
nos suele afectar muchísimo al cabello, sobre todo cuando estamos en cambios de temporadas. El sol también te maltrata muchísimo el cabello y el aceite de coco es buenísimo para eso, para reparar y para hidratar un cabello que está reseco, y por eso voy a incluir en mi mascarilla aceite de coco. Tercer ingrediente en nuestra mascarilla, la leche. Miren, yo acabo de ir al supermercado a comprar esta lechita de vaca completa, no que la baja en grasa, nada, la leche completa. O sea, yo no tomo esta leche porque no me cae bien, pero esto para la piel y para tu cabello es una cosa de locos. Tiene muchísimas proteínas, es alta en vitaminas B12, B2, en calcio, zinc, magnesio. Esto es increíble para el cabello. Es impresionante cuando hacemos mascarillas tanto del cabello como para la piel con leche. La hidratación de tu cabello es una cosa de locos. Ustedes ya van a ver cómo va a quedar esta mascarilla. Y el ingrediente número 4, colágeno hidrolizado. De la marca que ustedes quieran, esto sí es algo muy opcional, porque sé que no todas de repente tenemos esto en nuestra casa. Yo tomo colágeno y simplemente le voy a agregar una medida en mi mascarilla, porque esto es una proteína increíble para tu cabello. Obviamente tomada tu cuerpo lo absorbe, pero cuando lo aplicamos de forma directa sobre tu cabello es como una esponja que agarra así un montón de agua. Imagínate una esponja que está seca, como está ahorita mi cabello, está seca, y tú le agregas muchísima agua y hace ¡pum! Una cosa así va a ser mi cabello ahorita con este colágeno. Recuperas la elastina, recuperas la hidratación, se reestructura la fibra capilar. Si tú no tienes colágeno, una alternativa que puedes realizar es agregar gelatina sin sabor. La gelatina también es fuente de colágeno, entonces la puedes incluir en tu mascarilla, pero recuerda que sea sin sabor para que no tenga color y no te vaya a manchar tu cabello. Ok, ahora sí vamos manos a la obra. Acompáñenme a realizar esta mascarilla, que es súper fácil de hacer. Acompáñenme. Ok, ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra leche en una olla para calentarla. Aproximadamente una taza de leche, y vamos a calentarla en fuego lento. Solamente queremos calentarla, no queremos que hierva. Ok, aquí tengo mi leche. Está caliente pero no está hirviendo. Es súper importante que no dejes que se te queme la leche, solamente queremos calentarla un poquito. Y ahora sí vamos a agregar nuestra leche en un platito donde tú prefieras mezclar tu mascarilla, y voy a agregarle una cucharada del aceite de coco, y como la leche está tibia va a hacer que todos los ingredientes se mezclen muchísimo mejor porque los aceites se van a derretir. Pasa lo mismo con el colágeno, es mucho más fácil que se disuelva cuando está en contacto con un líquido que esté caliente. Antes de agregar el aceite de oliva voy a ir derritiendo estos dos ingredientes, a batir hasta que se disuelva muy bien. En el caso de que tú estés utilizando gelatina sin sabor a cambio de colágeno, es el mismo procedimiento. Ok, ahora sí está completamente disuelto el colágeno y está bien derretido el aceite de coco, y aquí es cuando voy a agregar el aceite de oliva, una cucharada también. Bueno, vamos a agregarle 2 cucharadas porque a mí me encanta el aceite de oliva en el cabello, y vamos a mezclar. Ok, ahora sí tenemos nuestra mascarilla lista. Fíjense que es súper líquida. El colágeno le da un poquitín de textura, igual que la gelatina, pero no es mucha, está todavía muy líquida. Entonces la forma para aplicárselo y que sea muchísimo más fácil, tienes la opción de hacerlo en la ducha y aplicártelo en todo tu cabello, o como a mí me gusta hacerlo, que es con un atomizador, para de esa manera cerciorarme que esté todo mi cabello empapado de la mascarilla, ya cada pelito esté muy bien nutrido. Ya les voy a mostrar cómo lo hago. Ok, el embudo que tengo es muy chiquitico y ya les he mostrado anteriormente cómo podemos hacerlo con una hoja, y ya van a ver que es lo máximo y es súper fácil. Simplemente voy a agarrar una hojita y la voy a doblar en forma de cono, esto para evitar derrames. Lo cerramos, lo coloco en el recipiente, y ahora sí vamos a agregar nuestra mascarilla aquí en la parte de arriba. Y ya listo, más rápido que inmediatamente tenemos aquí nuestra mascarilla. Esta mascarilla es, o sea, ya ustedes van a ver cómo me va a quedar el cabello. Acompáñenme a agregármela. Ok, ahora sí yo tengo aquí mi mascarilla súper poderosa, hidratante. O sea, esto te va a dejar tu cabello. Me voy a soltar el cabello aquí, que bueno, ya ustedes lo vieron al principio de este video, que no está tan bonito. Vamos a dejar atrás este cabello que está tan reseco. ¿Y cómo lo voy a agregar? Bueno, yo lo voy a agregar desde la raíz
raíz hasta la punta. Y voy a ir cerciorándome de que cada mechón de mi cabello tenga la mascarilla. Pero Maína, yo tengo el cabello grasoso, yo no puedo hacer eso. Yo también tengo el cabello grasoso y no te preocupes que esta mascarilla no te va a dejar el cabello grasoso, porque después tú te lo vas a lavar con champú, con acondicionador y vas a quitar todos esos aceites. Pero te va a quedar un cabello muchísimo más nutrido, muchísimo más hidratado, pero no te va a quedar grasoso, así que no te preocupes. Ok, yo voy a comenzar a aplicar. Maína, es mejor agregárselo con el cabello limpio o con el cabello sucio. A mí me gusta aplicármela con el cabello sucio. ¿Por qué? Porque bueno, por simple lógica, ahorita me estoy prácticamente ensuciando el cabello con todos estos aceites. El cabello de igual forma, cada hebra capilar va a absorber todos los aceites y a continuación de esto, como te estaba diciendo, vas a lavarlo con champú y acondicionador. Entonces bueno, es como que mejor hacerlo obviamente en un solo paso. Yo tenía pensado lavarme el cabello, entonces me agrego la mascarilla antes de lavarme el cabello. El desastre. Como bañándome en leche, pero no importa, todo sea por la belleza de nuestro cabello. Hago todo porque mi cabello se vea bonito, en serio. Obviamente, si tú estás en tu casa, yo aquí porque estoy grabándoles este video y obviamente quiero estar en un ambiente que se vea todo lindo, todo chévere, lo puedes hacer en tu baño. Tú simplemente te metes a la ducha antes de lavarte el cabello y agregas tu mascarilla, que lo tengo tan reseco que está como tieso. ¿Cada cuánto podemos agregarnos esta mascarilla? La puedes agregar, esta mascarilla en especial, la puedes agregar la cantidad de veces que tú quieras. Vamos a suponer que ahorita estás, o sea, con el cabello terrible, que necesitas un intensivo y tú te lavas el cabello 3 veces a la semana. Perfectamente te puedes agregar esta mascarilla 3 veces en la semana antes de cada lavada. Ok, ahora sí tengo todo mi cabello empapado de esta mascarilla. ¿Qué podemos hacer con toda la mascarilla que nos sobra? La puedes guardar para la siguiente vez, pero solo para la siguiente vez si lo vas a hacer dentro de 3-4 días. Ya más de ahí no es recomendable que utilices esta mascarilla, primero porque tiene leche, tiene colágeno. En el caso de que la tuya tenga gelatina, se te puede dañar y no queremos correr el riesgo de que tengas ingredientes que estén podridos o que estén fermentados en tu cuero cabelludo. Entonces es preferible que si la vas a guardar para volvértela a colocar, lo tengo que volver a usar inmediatamente en la siguiente lavada. Y ahora sí voy a recogerme el cabello para dejar esto aquí. O sea, yo tengo esto, la camisa emparamada. Voy a recogerme el cabello y lo voy a dejar aquí mínimo 30 minutos y vuelvo con ustedes para mostrarles cómo va esta mascarilla y para que puedan ver cómo me va a quedar el cabello y cómo la voy a retirar. Ok, ya han pasado más de 30 minutos. Yo creo que han pasado como 40-50 minutos y miren cómo está mi cabello. Él se va a colocar un poquito duro y es normal. Me voy a ir a lavar el cabello. Lo vas a lavar con abundante agua, que sea agua tibia pero que no esté muy caliente, porque si colocamos agua caliente en nuestro cabello se te va a resecar más y obviamente, o sea, como que si no hubiésemos hecho nada y no queremos eso. Pero sí tibia para que pueda barrer muy bien el colágeno o la gelatina sin sabor y no te vayan a quedar residuos. Voy a lavarme el cabello y ahorita les muestro cómo me va a quedar el cabello. ¡Qué emoción! Ya van a ver cómo me queda esto, ya vuelvo. Ok, ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver cómo me quedó el cabello. Ya ustedes van a ver. Esta es como la tercera vez que la aplico y estoy demasiado, pero demasiado emocionada y demasiado pegada con esta mascarilla. Vamos a ver a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Bueno, obviamente está mojado, pero miren el brillo que ya se le ve estando así mojado. Miren el brillo, miren cómo cae el cabello y eso que está emparamado. Ahorita lo que voy a hacer para arreglarme el cabello es que me lo voy a secar con un secador normal y lo voy a poner en temperatura media, no caliente. Cuando tenemos el cabello así tan reseco es preferible alejarte de tanto calor. Y antes de secarme el cabello, lo que yo agrego para que todavía mi cabello agarre muchísima más fuerza es, este es un clásico, esta crema para peinar Saler 21, tengo los años de la vida usándolo, yo se lo robaba a mi mamá, luego yo lo comencé a usar. He probado muchísimas cremas para peinar y aunque hay muchas que son buenas en el mercado, siempre termino volviendo a esta porque la verdad es que cuando tengo mi cabello reseco, esta es la mejor. Este es protector de calor, de sol, de agua de mar. Yo agrego bastante y no me pone el cabello grasoso, y como yo soy de cabello grasoso, eso es un super plus. Aquí miren la cantidad que agarro más o menos, es bastante. Y lo que hago es que cuando me voy a secar el cabello le agrego unas gotitas de Olaplex número 7. El Olaplex número 7 es protector
protector de calor, pero de temperaturas muchísimo más altas. Te protege hasta unos 400 grados y aunque voy a poner mi secador en temperatura media, yo prefiero prevenir, es mejor prevenir que lamentar. Voy a poner un par de gotas y lo que hago es que lo mezclo en mi mano. Primero hago que se junte bien aquí. Ok, ya ahora que veo que está bien mezclado, ahora sí me lo voy a agregar. Comienzo desde abajo y yo me lo agrego como hasta los medios, no en la raíz lógicamente, pero sí me lo agrego hasta un poquito más arriba y la verdad es que no te deja el cabello graso. Es súper importante que antes de secarse el cabello, planchárselo, cualquier cosa que se vayan a hacer, de hecho esto es un paso que yo hago así no me vaya a secar el cabello, siempre me desenredo el cabello con crema para peinar. Miren, ya aquí ya casi que mi cabello está desenredado y eso que no lo he peinado, y ustedes ya van a ver cómo me pasa el peine y eso que no me lo he desenredado. Miren esta suavidad, o sea, es que miren cómo me pasa el peine. Miren esto, el brillo que se ve aquí estando mojado el cabello, es que la diferencia es demasiado. Y ahora sí me voy a pasar el secador por encimita para poderles mostrar bien cómo queda el cabello de brilloso, de suave, de sedoso. Ya vuelvo rapidito, voy a secarme el cabello. Algo muy importante que se me olvidó decirles, cuando se vayan a secar el cabello, por favor no se vayan a pegar la boquilla del secador al pelo, porque lo que vas a conseguir con eso es reventarlo, dañarlo, quebrarlo. Háganlo como a esta distancia, por lo menos que les quede una cuarta de distancia, que así igualito te va a secar el cabello, pero no te lo va a maltratar tanto. O sea, hello, miren este cabello, miren cómo me quedó el cabello, es impresionante. Miren cómo me quedó de suave, de brillo, miren el brillo, y esto solo con secador. Epa, miren esto, miren cómo brilla, es que la suavidad, mírenlo por detrás. Yo les digo algo, yo estoy demasiado emocionada porque me siento que volvimos a nuestras mascarillas de cabellos. Me siento ahorita muchísimo mejor con mi cabello. Miren cómo me ha crecido muchísimo. Está súper brillante, súper sedoso. O sea, el brillo que tiene, el color está perfecto. Esta es una mascarilla que no te afecta el color para nada. O sea, no. La amo, la estoy amando, por lo menos me la he colocado el último mes unas 3 veces y cada vez que me siento que tengo el cabello así reseco, sin vida, opaco, me lo coloco y miren la diferencia que hace. O sea, es súper importante que así utilicemos los mejores productos del mercado. La verdad, yo siempre me preocupo por utilizar los mejores productos, pero es súper importante que también hagamos combinaciones con mascarillas caseras. Estas hidrataciones para el cabello son súper necesarias. Por lo menos que lo hagas una vez al mes, dependiendo del tipo de cabello que tengas. Si tu cabello está muy maltratado, lo puedes hacer perfectamente unas 3 veces a la semana, así intensivo hasta que se te repara el cabello y vas a ver cómo se te va a reparar muchísimo. Yo soy prueba de esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo tenía el cabello como para diciembre del año pasado, cuando les grabé un video que, bueno, fue bastante difícil de grabar, pero tenía mi cabello como por aquí. O sea, se me estaba cayendo entre el estrés y otras cosas. Miren cómo lo tengo ahora y esto ha sido siendo súper constante entre las mascarillas, los buenos productos. Yo siento que la combinación de una buena mascarilla casera con buenos productos siempre te van a mantener el cabello ultra mega fabulosa. Me encanta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto le dan? Yo le doy 10.000 sobre 10. Amo, adoro esta mascarilla. Me fascina cómo me deja el cabello de suavecito, hidratado. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber que te encantó y compártelo con todo el mundo, con tu mamá, con tu amiga, con tu prima, con todo el mundo, porque de verdad que esta mascarilla es demasiado buena. O sea, que de la primera aplicación ya vas a ver la diferencia. Y no se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.